La estación de Canfranc y su pasado oscuro en los Pirineos aragoneses yace olvidada, una estación majestuosa cubierta por el silencio del tiempo, pero las vías de Canfranc guardan secretos que muchos quisieron olvidar. Un tren nazi desaparecido, oro contrabandeado y ecos de pasos que nunca debieron callar. Esta es la leyenda del tren fantasma de Canfranc. En el corazón de los Pirineos españoles, envuelta en sombras y misterios, se encuentra la imponente estación internacional de Canfranc. Hoy, sus ruinas narran una historia borrada por el tiempo, pero sus raíles aún resuenan con los susurros de aquellos que nunca regresaron. Construida en 1928, la estación de Canfranc fue una proeza monumental de la ingeniería. Un nexo entre España y Francia, un portal hacia un futuro prometedor. Con su arquitectura grandiosa, 240 metros de longitud y más de 300 ventanas, parecía destinada a la gloria. Pero pronto, su historia tomaría un rumbo mucho más tenebroso. Al inaugurarse, la estación fue un símbolo de modernidad y progreso, un lugar por donde transitaban mercancías, turistas y soñadores. Pero la euforia no duraría. El destino reservaba a Canfranc un papel crucial en uno de los capítulos más oscuros de la humanidad. Con el avance de la Segunda Guerra Mundial, la estación fue ocupada por tropas nazis. Sus pasillos se convirtieron en un nudo de espionaje, fugas y traiciones. Aquí, agentes de la resistencia francesa trasladaban refugiados judíos lejos de la persecución, mientras espías intercambiaban secretos que podían cambiar el curso de la guerra. Pero no solo personas cruzaban por allí. Canfranc se volvió una ruta para el oro nazi. 300 toneladas de oro saqueado de territorios ocupados atravesaron sus andenes, financiando el terror de la Alemania de Hitler. Muchos afirman que parte de ese botín fue oculto en los túneles subterráneos de la estación, desapareciendo sin dejar rastro. Y entonces, en 1943, un tren nazi partió de Canfranc cargado de oro, documentos secretos y algo mucho más siniestro. Nunca llegó a su destino. Algunos dicen que fue saboteado. Otros creen que los Pirineos lo tragaron. Pero aún hoy, las vías de Canfranc resuenan con gritos, silbidos y pasos de quienes nunca alcanzaron su destino. Como todo en Canfranc, su final también fue un misterio. En 1970, un incendio inexplicable arrasó parte de su estructura. Testigos juran que las llamas surgieron de la nada, devorando archivos y registros irrecuperables. Poco después, la estación cerró. Desde entonces, Canfranc se ha convertido en un imán para cazadores de fantasmas y curiosos. Sus muros, testigos mudos de oro, traiciones y almas perdidas, siguen susurrando una pregunta. ¿Qué más esconde el tren fantasma de Canfranc? Son incontables los relatos de luces extrañas, sombras que vagan entre los vagones abandonados y sonidos inexplicables en la oscuridad. Dicen que quien entra ahí solo, quizás nunca salga. Tras décadas de abandono, la majestuosa estación fue restaurada y convertida en un hotel de lujo. El gobierno español invirtió millones para devolverle la vida a Canfranc, resaltando su historia y arquitectura icónica. Sin embargo, detrás de la elegante fachada, algo aún parece incorrecto. Huéspedes reportan puertas que se cierran solas, pasos que resuenan en pasillos vacíos y sombras que aparecen en las ventanas. Algunos empleados aseguran que las alarmas se activan sin razón durante la madrugada y que voces susurradas, en francés y alemán, son captadas por los sistemas de seguridad. La fama sobrenatural de Canfranc la ha convertido en uno de los puntos turísticos más embrujados de España. Los guías aprovechan su reputación tenebrosa para atraer visitantes. En los tours nocturnos, los turistas exploran los antiguos pasillos, los túneles ferroviarios e incluso los vagones abandonados. Con el creciente interés por su atmósfera oscura, Canfranc comenzó así a albergar eventos de terror. Durante el Festival de Horror de Canfranc, actores interpretan espíritus errantes, soldados nazis y pasajeros perdidos en escenarios escalofriantes. Pero hay testimonios de momentos en que ni los organizadores logran distinguir entre la actuación y la realidad. En uno de estos eventos, un grupo de visitantes describió haber visto a un hombre con uniforme antiguo, sentado en un banco de la estación, mirándolos fijamente. Al finalizar, los organizadores confirmaron que nadie con esa descripción formaba parte del elenco. La desaparición del tren nazista en 1943 alimenta teorías que aún intrigan a expertos. El caso del tren nazi de Canfranc sigue siendo uno de los mayores misterios de la Segunda Guerra Mundial. Algunos creen que nunca desapareció, sino que fue ocultado en túneles subterráneos jamás cartografiados.
Otros dicen que el tren transportaba una carga siniestra, algo más allá del oro nazi y documentos secretos. Una de las teorías más aterradoras sugiere que Canfranc albergó experimentos ocultos de los nazistas, vinculados a prácticas sobrenaturales y rituales oscuros. Hay rumores de que los túneles se usaron para algo más que transporte, quizás como laboratorio de pruebas secretas que salieron terriblemente mal. Canfranc sigue siendo un misterio sin resolver. ¿Qué ocurre realmente allí? ¿Y quién se atreve a descubrir la verdad? A pesar de la modernización, la estación conserva un aura enigmática. El turismo solo ha aumentado las historias de fantasmas y los fenómenos paranormales no cesan. La pregunta persiste: ¿qué sucedió realmente en ese lugar? Muchos creen que la estación guarda más que simples espectros, que sus vías y túneles aún ocultan algo que quizás nunca debió ser encontrado. Y así, Canfranc sigue siendo un lugar donde la línea entre el pasado y el presente, entre vivos y muertos, se desdibuja en las sombras. Las vías de Canfranc esconden secretos oscuros, y esto es solo el principio. Si esta historia te perturbó, prepárate. En los próximos videos profundizaremos en las leyendas más macabras de la estación. El hombre de uniforme gris, un espíritu condenado a vagar por los vagones, siempre desvaneciéndose en las sombras. ¿Quién era? ¿Qué busca aún? El tren que nunca llegó. Un convoy nazi desaparecido en los Pirineos. Su carga: oro, documentos secretos y algo que jamás debió ser hallado. El grito en el túnel negro. Una voz resuena en la oscuridad. ¿Una súplica de ayuda o una advertencia para no regresar? Suscríbete ahora y activa la campanita, porque las verdades que revelaremos podrían cambiar todo lo que crees sobre Canfranc. Si te atreves,